Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo y a todo color, aunque ahí se vea medio flotando casi etéreamente sobre el mar, el doctor Fructuoso Ayala Guerrero. No quiero, como cada semana hacemos, comenzar este programa sin antes recordar a ustedes que se cumple una semana más, un mes más, ya prácticamente entraremos a abril muy pronto, y la verdad histórica sobre los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, no aparece. La mentira histórica sigue pendiendo en el aire y a falta de explicación verosímil y creíble, la deuda histórica que tiene el Estado y gobierno en turno permanece de pie. Seguimos esperando la aparición con vida o la explicación verosímil y creíble de cómo sucedió y naturalmente la sanción a los responsables de dicho acto barbárico que es considerado por muchos como un crimen de Estado porque efectivamente este fue instrumentado y operado por responsables de Estado y gobierno y a la fecha no tenemos una explicación clara. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo y abrazo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante Viridiana Anaid, desaparecida hace más de 8 años en contra de su voluntad. Y seguimos esperándola como es de esperar, porque viva la llevaron y sabe que con ella esperamos que se nos dé una explicación también verosímil y creíble de los sucesos. Bueno, entonces no quiero dejar tampoco de agradecer a quienes en diversos países de nuestra Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, de algunos países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, así como también algunas entidades de nuestro país, como dijera un comercial de radio de hace años que tú debes conocer perfectamente, doctor, de Sonora a Yucatán, así decía el comercial de radio. La comuna de la palabra les agradece. No quiero dejar de agradecer también a quienes más allá del charco, allá en del mar, en España, Francia, Dinamarca, Italia, Praga, nos siguen, o en Rumania también. Y desde luego, no quiero dejar de agradecer al doctor Fructuoso Ayala, que nos ha hecho el honor de participar el día de hoy para tratar un asunto que a muchos les preocupa de nuevo. Y este es, naturalmente, el de los trastornos o alteraciones del sueño en esta etapa del COVID. Pero estos trastornos y alteraciones ya existían antes. El doctor se lo sabe muy bien. Parasomnias, insomnio, sexomnia, que ya nos platicará eso de qué es la sexomnia, aparte de lo que es fenómenos como el sonambulismo y otra serie de eventos que preexistiendo a la pandemia, hoy con la pandemia aparecen, entre otros problemas, aparte de los del sueño, la ansiedad, la angustia, el miedo, la desesperanza o sentimiento de indefensión, la ira,
el sentimiento de persecución de uno hacia los otros y de los otros hacia uno. ¿Qué sé yo? No quiero dejar de agradecer al doctor Fructuoso Ayala Guerrero, insigne y preclaro, casi epónimo de las ciencias biológicas en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A lo mejor me equivoco, pero creo que él es uno de los fundadores o el fundador de la carrera de biología en nuestra UAM. Además, un excelente experto en sueño. No voy a leer su currículum, si no me llevo la hora y media platicando de quién es el doctor Ayala. Voy a cerrar mi boquita, pero antes de cerrarla, quiero plantear unas líneas de preguntas sobre las cuales llevaremos esta charla. La primera, aunque el doctor Arnoldo Telles de Monterrey ya nos habló la semana anterior sobre fisiología del sueño y neuropsicología del sueño, la vigilia, la atención, la conciencia, la alerta y otras cosas, el papel del tallo cerebral, lóbulos frontales y demás. Ahora el doctor nos hablará de qué importancia tiene para nosotros el dormir. ¿Por qué es importante, más con los cambios de horario de verano a no verano y de no verano a sí verano? Con estos horarios y sus cambios, aunque sea una hora, puede tener su impacto y más en el estado en que nos encontramos. Le dejo la palabra al doctor Ayala, quien nos platicará este asunto de alteraciones, trastornos y quienes quieran ir compartiendo por la vía que consideren, chat o en el mismo en vivo, el doctor Ayala seguramente le iremos acercando preguntas y comentarios y se encargará de irnos platicando. Muchas gracias y adelante, doctor Fructuoso Ayala. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes de comenzar con el tema, pues sí quiero decir que para mí es un honor haber sido invitado a esta comuna, a esta aldea, donde tenemos aquí nuestro alcalde, nuestro regidor, el profesor Enrique, que tiene una gran capacidad de comunicación. Ya nos dimos cuenta que no nada más nos estamos comunicando en un área específica del estado de Morelos, sino que gracias a la tecnología podemos extender nuestra información prácticamente a través de nuestro planeta Tierra. Hay que aprovechar esta tecnología pues para difundir la información, sobre todo información que une a los humanos más que desunir. Por eso me siento aquí libre dentro de la comuna de la palabra. Se siente un aire de libertad, como que las ideas pueden fluir libremente, como si tuviéramos la mente abierta, a propósito de un programa de radio que instalamos ahí en la Radio UAM, Mente Abierta. Y aquí en esta aldea, en esta comuna, pues uno se siente libre para expresar todo, y entra aquí a la comuna se siente física y mentalmente relajado. De tal manera que así en brazos de camisa vamos a poner a trabajar a nuestra mente para este tema que es muy interesante porque nos involucra. Como que se desconectó. Sí, sí retomamos la comunicación, ¿verdad? Yo ya no escucho la voz de aquel lado. Yo sí. Todo va bien, no te preocupes. Tú te escuchas, doctor. Ya escucho. Bueno, entonces, pues para mí es un gran honor y una satisfacción tocar este tema que es fundamental para los humanos, para los seres vivos. El sueño, el dormir, que es tan importante el dormir como el comer, mostrado experimentalmente. Los animalitos de experimentación se mueren primero por no dormir que por no comer. Eso indica la importancia del proceso de dormir. Pero también una actividad mental que le interesa a todo el mundo, que le fascina,
Prácticamente desde que el hombre tuvo conciencia, si nos remontamos al inicio de la humanidad, allá en las cavernas, seguramente después de un periodo de reposo, el hombre de las cavernas despertaba y se preguntaba, qué extraño, algo percibí en la noche, pero no sé qué era. No tenía palabras para definir qué era lo que percibía. Son los sueños, las ensoñaciones, que se han dado muchas explicaciones para ver qué significado tienen. Entonces, como ven, este tema tiene puntos de referencia que abordar y nos involucra a todo mundo. ¿Por qué? Bueno, aprovechando que esta es una comunicación mundial que involucra todo nuestro planeta Tierra, de acuerdo a como nos dijo Enrique, que nos están poniendo atención. Precisamente este fenómeno tuvo su origen prácticamente desde el origen de nuestro planeta Tierra, cuando empezó a originarse la materia viva. Con la rotación de la Tierra había periodos de luz, es decir, energía, y periodos de oscuridad. Entonces la materia viva tuvo que adaptarse a esos cambios de energía, luz, oscuridad, luz, oscuridad. En aquel entonces, en el inicio de la vida, algunos elementos no se adaptaron y desaparecían, pero otros se adaptaron al cambio de luz, oscuridad, eso que se presenta aproximadamente cada 24 horas. Entonces, eso se estableció. La materia viva que logró sobrevivir, que fue evolucionando, pues se adaptó a esos cambios hasta llegar rápidamente a nosotros. Gracias a la mente ya hicimos un recorrido de más de 4,000 millones de años, allá cuando apareció el primordio de materia viva, y ya llegamos aquí, estamos nosotros. Y esos cambios de luz a oscuridad todavía están presentes en las noches. Cuando se mete el sol, nos aislamos y empieza el proceso de dormir. Al otro día, cuando sale el sol, empieza la actividad. Se va el sueño, viene la vigilia. Estamos bien adaptados a esos ritmos. Bueno, pero se presenta un fenómeno que no habíamos esperado, una pandemia que nos obliga a aislarnos. Aislados, ya perdimos el contacto con la luz natural. Y eso empieza a reflejarse en nuestros cambios de actividad, reposo, nuestro sueño. Pero para entender esto les voy a decir que normalmente nuestro cerebro, desde que se inició la vida, los seres vivos, y ahora nuestro cerebro está en contacto con los cambios de luz a oscuridad. ¿Cómo? A través de la vía visual. A través de la vía visual detectamos luz y oscuridad que llega a un reloj biológico que tenemos todos nosotros, que controla nuestra actividad mental y física. Entonces, al entrar por la vía visual, la señal luminosa o la oscuridad, puede estimular la liberación de una hormona que le llaman la hormona de la oscuridad. Como su nombre lo indica, se libera cuando empieza a oscurecer. Esa se llama melatonina. Se libera en la glándula pineal, donde filósofos antiguos decían que era el sede del alma, la sede del alma. Ahí se guardaba el alma. Bueno, ahí se libera la melatonina en la glándula pineal, ya al anochecer, y le dice al cerebro, es hora de dormir. Entonces esa hormona de la oscuridad se libera por el cerebro, estimula las áreas del cerebro que favorecen el sueño y empezamos a dormir. Al otro día, cuando empieza la luz del sol, se inhibe la liberación de la hormona de la oscuridad. Nuestro cerebro despierta y empezamos nuestras actividades. El trabajador, pues a sus labores, el estudiante a la escuela. Pero esta pandemia ha trastornado todas nuestras actividades. Estamos encerrados, no percibimos
esos cambios naturales de luz, obscuridad, nuestra hormona que regula el sueño, vigilia, pues ya no recibe las señales para controlar nuestras actividades. El resultado es trastornos del sueño, trastornos del sueño. Agréguenle que por culpa de Tomás Alva Edison, hace ya algunos siglos, cuando inventó la luz artificial, pues trastornó un poco nuestro cerebro. Eso lo hicieron con fines de utilizar 3 turnos de trabajo, poner a trabajar al hombre en el turno de la mañana, de la tarde y de la noche. Ya hay luz artificial. Antes sin luz, pues no podíamos explotar al hombre. Ahora con luz, a trabajar también en la noche, pero también alteró estos ritmos naturales de luz-obscuridad que nos permiten dormir o despertar a través de liberación de diferentes hormonas. Y entonces, ya encerrados, como les decía, ahora por la pandemia, esos cambios de luz natural no los percibimos. Estamos en un lugar determinado. Si tienen luz artificial, a lo mejor la tienen prendido todo el día y la apagan cuando quieren dormir. Pero también la ciencia y la tecnología inventó las laptops, las computadoras, como estamos conectados ahorita, y las computadoras emiten una luz que ilumina nuestra vía visual y evitan que se libere la hormona del crecimiento. No me van a mentir, muchos que me están escuchando les dan 9, 10, 11, 12 de la noche y tienen su laptop prendida y no le permiten a su cerebro entrar al sueño porque no liberan la hormona de la oscuridad, melatonina. O bien las tabletas, o bien los celulares. Ahí todavía dicen que van a dormir y tienen sus dispositivos electrónicos prendidos. Eso está originando trastornos de sueño nuevos, inducidos por la tecnología, que no permite que se inicie el sueño de manera natural. Bueno, todo eso lo estamos sufriendo en este momento, unos con mayor intensidad que otros, dependiendo ya de el método de vida que están llevando a cabo en estas condiciones de confinamiento. Todo eso de manera natural altera nuestro sueño. Pero también, como decía Enrique, hay factores de tipo emocionales. Viviendo en un espacio determinado corto, compartiendo con otras personas, genera estrés, depresión, mal humor, altera los estados de ánimo. Y ese es otro factor que altera también el sueño. Porque hay una rama del conocimiento relativamente nueva que se llama neuropsicofarmacología, que indica que las alteraciones neuropsicológicas, alteraciones psicológicas, alteraciones de los estados de ánimo, echan a andar mecanismos de liberación de hormonas, de neurotransmisores que regulan muchas funciones, entre ellas nuestro sueño, y todo eso altera nuestro sueño. Y entonces, como sociedad, vamos a poner como punto de referencia, como sociedad regularmente tratamos de empezar a dormir a las 10 de la noche. Unos se desfasan, hay diferencias individuales, pero como sociedad hay esos acuerdos no escritos, más o menos 10 de la noche. Pero en esta situación que estamos, esto está cambiando. Y no me dejarán mentir, envíen por chat para que digan que estoy equivocado. Pero muchos que como relojitos se acostaban a las 10, ahora se acuestan a las 11, 12, 1, 2, están recorriendo su horario de dormir. Y al otro día, como consecuencia, si se levantaban a las 6 para llegar a la escuela o al trabajo, pues ahora como no tienen esa obligación, se levantan a las 10, 11 de la mañana, han recorrido su reloj biológico. Pero otros que a pesar de que han recorrido su reloj biológico, tienen que levantarse para ir a sus actividades, llegan
todavía con somnolencia porque no cubrieron la cuota de sueño adecuada. Si manejan, aumenta la incidencia de accidentes. En el trabajo aumentan también la incidencia de accidentes en el trabajo, graves dependiendo de la naturaleza del trabajo. Si son estudiantes, su capacidad de aprendizaje está trastornado. Todo por esta situación que estamos sufriendo. Entonces, hemos modificado nuestro reloj biológico y de acuerdo a una clasificación internacional de trastornos del sueño, estamos en un capítulo que se llama alteraciones circadianas del sueño, que si hay tiempo podemos tocar un poco más esos trastornos. Entonces ya el propio confinamiento, como ya les explicaba originalmente, por situaciones naturales, ya no estamos en contacto con la naturaleza, altera el sueño, o bien el propio confinamiento que genera estrés, ansiedad, depresión, agresión, y pueden aumentar las pesadillas. Y entonces, desafortunadamente, la agresión se ha incrementado. Ahí ustedes tienen la respuesta. En su propio hogar, estoy seguro que la agresión se ha manifestado de manera diferente, no necesariamente golpes, pero ya se ven con malos ojos unos a otros, están invadiendo los territorios. Entonces, esa es una característica también de la agresión. Entonces, se está alterando todo simplemente por estar en confinamiento. Esa es una cosa. Pero ojalá que no hayan sido contagiados por el coronavirus, porque es otro factor que va a alterar su sueño, va a alterar su sueño. ¿Cómo? Miren, inicialmente cuando se descubrió este coronavirus, pues nada más se ponía atención a que afectaba el sistema respiratorio. Y en una clasificación internacional hay un trastorno gravísimo porque puede terminar fatalmente, que se llama apnea de sueño, es decir, dejar de respirar muchos segundos durante el sueño. Y esta apnea es más grave dependiendo del tiempo que quede uno sin respirar. A medida que se alargan los segundos, la posibilidad de terminar fatalmente se incrementa, y también el número de apneas que se presentan. Entonces, como este coronavirus afecta de manera significativa la superficie pulmonar, pues ya empieza por ahí alteraciones del sueño que quedarían dentro de las apneas. No, pero también como produce efectos colaterales, dolor. El dolor es otro factor que desorganiza completamente al sueño. Pero ahora con la información que está surgiendo, diferentes grupos de investigadores a nivel mundial, México, América, Europa, Asia, África, Australia, hay grupos de investigadores trabajando y ya han detectado que este coronavirus afecta la totalidad del organismo, y eso indica que nuestro sueño siempre va a estar alterado si somos infectados por el coronavirus de manera general. Pero también está surgiendo información que este virus afecta, lesiona regiones específicas del cerebro, y en esas regiones específicas del cerebro están las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Entonces, vean, ahí ese virus puede actuar directamente desde el punto de vista neuroanatómico y neurofisiológico, alterando los mecanismos que regulan el ciclo vigilia-sueño. Es más, están surgiendo una gran cantidad de información por estos grupos de investigación que les he mencionado, que los efectos del coronavirus no son transitorios. Cuando ya los dan de alta en el hospital, conserven muchas precauciones, porque quedan secuelas de diferente duración. Falta mucho que estudiar para ver qué tanto duran las secuelas, que de todas maneras
hay diferencias individuales que pueden durar de unas semanas, meses, años o quedarse definitivamente. Vamos a quedar ahí marcados, algunos para toda la vida. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Por eso hay que estar esperando la información y estar alerta para ver hasta dónde llegan los alcances del daño que puede hacer este coronavirus. Y además, cualquier enfermedad, en este caso lo que produce el coronavirus, ya dijimos, altera el sueño. Al alterarse el sueño, atención, atención, nuestro sistema inmunológico se deteriora, es decir, nuestras defensas contra los microorganismos bajan, de tal manera que una simple gripita se puede transformar en una pulmonía fatal que termina con la muerte, todo por falta de nuestras defensas naturales. Y atención, y esto lo he repetido para que lo escuche el sector salud. Cuando un enfermo es internado en una clínica o en un hospital, pues llega débil. Y al ser internado, ahí se altera su sueño por el movimiento propio de la clínica y del hospital. Ese movimiento, pues altera el sueño. Quiere decir que el paciente internado está pobre en defensas naturales. Y ahí en el hospital o la clínica se enfrenta a microorganismos resistentes a los antibióticos. Ahí los están esperando bacterias resistentes a los antibióticos, de tal manera que el paciente es internado a la clínica o al hospital por una enfermedad y posiblemente ahí le curen la enfermedad por la cual fue internado, pero posiblemente salga muerto por una infección que pescó ahí dentro del hospital, porque se debilitó su sistema inmunológico, porque ahí su sueño se desorganizó completamente y además había bacterias resistentes a los antibióticos. Por más antibióticos que le administraran, su organismo no resistió el ataque de la infección que pescó dentro del lugar donde fue supuestamente atendido. Entonces, como ven, esto afecta una gran cantidad de esferas de la salud humana que nos lleva a reflexionar como sociedad. Quiero que pesquen esta información porque como sociedad nos interesa a todos. Ven que no me he metido a detalles finos como nombre de los neuroquímicos, neurotransmisores, regiones cerebrales. Eso será para súper especialistas. Yo quiero dar un mensaje para la sociedad que entienda qué tan importante es el proceso de dormir. Y en estas situaciones de malestar por el confinamiento, además de que el sueño se altera, miren, el sueño es una función biológica muy compleja. Está organizado por diferentes fases y cada fase tiene una función determinada. Entre ellas está la capacidad de aprender, es decir, lo que aprendemos mientras estamos despiertos en vigilia se consolida, se refuerza, se almacena si dormimos. Entonces, al dormir, muchas de las actividades que llevamos a cabo durante el día, el aprendizaje, se van a almacenar. Pero si no dormimos bien, falla esa capacidad del cerebro, la capacidad de la función del sueño, de la memoria y el aprendizaje, y se nos olvida lo que aprendemos. Pero también el proceso de soñar, que no lo he tocado, que también es como mágico todavía, esa capacidad mental que hace que creamos que lo que está surgiendo mientras dormimos es cierto. A veces son tan reales las ensoñaciones que participamos allí como autores de esa historia. Miren, aquí distingan una cosa. Hay lo que se llama imágenes hipnagógicas, que son percepciones mentales que percibimos cuando empezamos a dormir, que uno dice, ay, me despertaste y ya estaba soñando. O ir despertando. Ay, voy despertando y estaba soñando. Esas son imágenes hipnagógicas. Ahí
el durmiente participa como espectador y escenas que ve a distancia, como ahorita que están viendo la pantalla, están como espectadores. Ah, pero los sueños verdaderos, ahí somos autores, formamos parte de la historia. Entonces, hay esos dos tipos de imaginación mental mientras estamos dormidos. A veces inventamos historias placenteras y a veces no son tan placenteras. Nos vamos al mundo de las pesadillas y generalmente las pesadillas pueden ser favorecidas por malestar generalizado. De hecho, muchos sueños pueden ser generados por estimulación exógena, por estímulos que vienen de afuera. La mayoría de ellos son historias que inventa el cerebro, pero algunos de ellos son generados por estímulos que vienen de afuera. Por ejemplo, si están durmiendo y alguien les deja caer gotas de agua sobre la cara, pero si están muy cansados, que tienen una necesidad enorme de dormir, el cerebro se defiende y no despierta, pero está siendo estimulado, entonces inventa un sueño, entonces ahí los inventa que van caminando por el campo tranquilamente bajo la lluvia y que baña su cara. Y realmente están recibiendo ese estímulo, pero el cerebro sigue durmiendo porque necesita dormir y responde a ese estímulo inventando una historia. Y a veces sí es pesadilla, o a veces sueños eróticos, como decía el profesor Enrique. Si duermen boca abajo, se estimulan los genitales y ese estímulo puede generar un sueño erótico. Pueden soñar con su héroe preferido, su heroína preferida, y allí logran consumar lo que tanto querían. Fue un sueño inducido. No, y aquí el profesor Enrique metió un término provocador, lo que se llama sexomnia, hace rato en introducción, sexomnia, que Además, es una doctor, especie de sonambulismo sexual. Ah, pero que además ha entrado dentro de los senderos de lo que algunos llaman criminología o lo que se llama peritajes psicopatológicos de ciertas denuncias penales por acoso, abuso sexual o violación. Y resulta que según me platicaste, porque tú eres el experto, no hay tal hecho, lo que hay es una alteración o trastorno del sueño que se llama sexomnia y que es demostrable clínicamente que fue una acción involuntaria por parte del violador. Desde luego que después de haberte escuchado toda la primera parte de la exposición, no sé si llorar, blasfemar o maldecir, porque resulta que la pandemia del COVID ya nos dejó en Chirona, es decir, ya estamos para el desahucio por todo lo que nos comentaste. Desde luego, ahorita que nos vas a platicar de la sexomnia, pero también hay sonambulismo, hay una serie de trastornos, ya hablaste de la apnea del sueño, tiene sus consecuencias en la anoxia o hipoxia cerebral, en alteraciones cognitivas secundarias por muerte neuronal, por asfixia, etcétera. Hay una serie de alteraciones neuropsicológicas que más allá del problema respiratorio y pulmonar que originalmente fue el que se le vio al COVID, después se empezó a hablar de coagulación, se empezó a hablar de, aparece la anosmia y la eugesia como síntomas que eran rarísimos en neuropsicología. Hoy cual más habla de anosmia y de eugesia como síntomas del COVID-19, pero además algunos hablan de amnesia, cansancio fisiológico, agotamiento emocional, hablaste de alteraciones como la violencia intrafamiliar, guau, 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 guau. Parece ser que el panorama está desolador, según te escuché, doctor, y tal vez creo que es el estilo de exposición, porque no pienso que supongas que ese panorama es el que nos depara a partir de ahora. Y hablar de la sexomnia sería interesante para ver alteraciones, porque metí el término provocador,
porque también las alteraciones del sueño forman parte de la psicopatología de la vida cotidiana y de otro tipo de alteraciones, en depresión, en ansiedad, angustia, miedo, agotamiento, etcétera. Yo cierro mi boca otra vez y te dejo la palabra, doctor. Bueno, pues muy bien. Realmente no quiero ser fatalista, no quiero deprimirlos, más bien quiero ser realista para como sociedad adoptemos las medidas más adecuadas para controlar este coronavirus. Y digo esto porque ahora que están los programas de vacunación, muchos no respetan el orden, llegan masivamente y entorpecen este programa. Entonces debemos de colaborar como sociedad porque todo el mundo sale ganando si cada quien pone su parte. Por eso quiero ser realista, no fatalista, decir la realidad para que todos tomemos la medida más adecuada. Ahora, regresando a este tema que es fascinante, fascinante, yo tengo, parece mentira, más de medio siglo estudiando todos estos fenómenos y sigo fascinado por la capacidad que tiene el cerebro durante el sueño. El sueño es un modelo para tratar de entender cómo funciona el cerebro. Así que me fascina mucho. Y regresando a de la sexomnia o sonambulismo sexual, es muy interesante porque tiene aspectos de tipo legal, como dice Enrique, es muy cierto, sí, porque durante la agresión sexual, pues la víctima puede realizar una demanda, pide castigo para el que llevó el acto sexual. ¿Sí me siguen escuchando? Como que se fue la comunicación. Ya no oigo tu voz, Enrique, no oigo tu voz. Todavía no se oye. Sí te veo, pero no oigo. Posiblemente tú sí me escuches bien, pero yo no te escucho. No, ahí no se oye. Pero eras que puedo seguir hablando y se escucha o la comunicación no es adecuada en este momento. Sigue hablando, doctor, que Sí, sí te ya te escuchas. escuché. Tú Cuando sí te presionaste el escuchas. audífono de tu mano derecha, se escuchó bien. Mano derecha se escucha Ajá, bien. sí, Yo te escucho ajá, bien. sí, sí. Que sí escucha Norma Norbe Baños, sí lo escuchan bien, Fructuoso Mezclinájera. Sí, profesor, te escuchas bien tú, pero yo no, Ajá. ahorita arreglo mi sonido. Tú sigue hablando. Muy bien. Entonces, me había quedado en describir algunas características de la sexomnia. Uno de ellos es de tipo legal, donde la víctima se queja y quiere castigo para el victimario. Y el victimario se defiende diciendo, bueno, yo no estuve consciente de lo que hice, estaba dormido. Y en ese sentido, pues establece un pleito a nivel legal donde la víctima exige castigo y el victimario pues dice, yo no soy culpable. Bueno, ahí viene un problema. ¿Qué dictaminar? ¿Con qué elementos? Bueno, lo que se puede hacer para encontrar la verdad es decirle al victimario, es decir, al que tiene ataques de sexomnia, vamos aquí a la clínica, te vamos a poner electrodos y vas a dormir aquí. Y se han hecho esos estudios, se han hecho esos estudios. Desafortunadamente, los ataques de sexomnia no son todas las noches, de tal manera que cuando lo quieren mostrar objetivamente, poniendo electrodos, registrando la actividad cerebral, con ese método efectivamente uno se da cuenta si alguien tiene sexomnia, es decir, que lleva a cabo ese tipo de actividad estando dormido. Eso no se ha logrado en el laboratorio. Entonces, con lo único que se cuenta es con lo que refiere cada persona, la víctima y el victimario. Y el juez tiene que determinar.
Entonces, es un problema muy difícil de tipo legal. Además, la sexomnia tiene muchos niveles, desde la penetración o simplemente masturbación. Hay por ahí varios escritos que hay donde indican diferentes actos de sexomnia, o hasta simplemente hablar, decir una gran cantidad de palabras de tipo sexual. Entonces el nivel es diferente. Aquí el más importante que genera problemas de tipo legal es cuando hay ataque directo, de que la víctima se queja de que lo montó el victimario, porque se puede dar en ambos sentidos. Entonces, como ven, ese es un tema muy interesante, muy fascinante, pero todavía no se tienen conclusiones definitivas. Se considera que es una especie de sonambulismo sexual, porque la mayoría conoce el sonambulismo general, que consiste en caminar dormido. Ese es más frecuente. Y en ese sentido, ahí sí confirmado científicamente, porque sí, siendo más frecuente, se le ponen electrodos al sonámbulo y efectivamente lleva a cabo actividad motora estando dormido, se sienta en la cama, se baja, camina, regresa, se acuesta. Terminó el ataque de sonambulismo, no se dio cuenta, pero el observador, el estudioso, sí, efectivamente se desplazó estando dormido. O otros que tienen ataque de sonambulismo, de comer, 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 y no saben por qué, suben y suben y suben de peso. Yo casi ni como y estoy subiendo de peso. Es que comen dormidos. Aunque es una conducta muy compleja que difícilmente lo hacen completamente dormidos, porque consiste en que se levantan de la cama, caminan, salen de la recámara, van por la sala, van a la cocina, abren el refrigerador, sacan el sándwich, sacan el queso, se hacen su sándwich, se lo comen. Esa es una conducta muy complicada que no pueden hacer de manera inconsciente, como dicen algunos autores. Más bien hay amnesia. Eso lo hacen por un impulso a comer, 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 comer. Lo hacen de manera siguiendo el camino que ya les expliqué y luego se les olvida. Entonces, más que ser una conducta automática, porque es muy compleja, hay amnesia. Entonces, como ven, ese es otro ejemplo de otro tipo de sonambulismo, el que conocen la mayoría de ustedes, que es el caminar. Hay muchos tipos de conductas automáticas y no sé, aquí en la pandemia posiblemente se estén incrementando. Hay que hacer un inventario, un cuestionario para ver si este tipo de conductas se están incrementando. O ustedes que me escuchan, ¿han observado en su casa que se ha incrementado el sonambulismo? ¿Alguien come más de manera automática? ¿O hasta han visto ahí actos de sexomnia? Bueno, comuníquense, envíenle la información, aprovechando este medio, al profesor Enrique, y aquí podemos empezar esa encuesta que desde el punto del conocimiento sería muy valiosa su información. Entonces, como ven, hay mucho que analizar y hay otro tipo de sueño. Miren, aquí les voy a comentar que durante una fase de sueño, no quería entrar en automatismos, pero es necesario para esta información que les voy a dar. Primero empezamos por una fase que se llama sueño lento, porque se presentan ondas lentas de gran amplitud. Por ahí entramos, es el camino natural, a no ser que sean narcolépticos, que tengan ataques de sueño. Ellos se brincan esta fase y entran a la otra que les voy a comentar, que se llama sueño de movimientos oculares rápidos, o MOR, por las iniciales de movimientos oculares rápidos, o sueño de las ensoñaciones, porque ahí se presenta la mayor cantidad de los sueños. Bueno, esta fase se presenta aproximadamente 1 hora o 90 minutos después de que empezamos a dormir. Y cuando entramos a esta fase quedamos inmóviles porque el músculo pierde su actividad. Y eso es muy importante, porque de otra manera, como es la fase de los sueños, si el músculo tuviera normalmente actividad, uno se incorporaría
y actuaría lo que está soñando. Y puede ser peligroso. Se puede uno lesionar o lesionar a la persona que está cerca de nosotros. Entonces, por eso la sabia naturaleza permitió que se presenten los sueños, pero no hay movimiento. Pero dentro de esa clasificación internacional de más de 100 trastornos del sueño identificados, existe uno que se llama trastorno conductual del sueño MOR. Estos pacientes que tienen una lesión cerebral donde se controla la actividad muscular, pues cuando llegan a esta fase de los sueños se incorporan, actúan y generalmente son sueños violentos. Sueñan que están peleando y golpean, se pueden lastimar ellos mismos o pueden lastimar a la persona que está cerca o se pueden salir de su recámara y puede haber un accidente fatal. Entonces, este es un trastorno del sueño interesante y que puede terminar fatalmente por lesionarse gravemente o puede conducir a la muerte. Entonces, no sabemos también, les hago otra vez esa invitación, si han visto este tipo de trastorno que se ha incrementado, que ven algún familiar que al estar dormidos se para, actúa, es muy probablemente que tenga un ataque de lo que se llama trastorno conductual del sueño MOR. O si escuchan voces estando dormidos, es que alguien ahí tiene lo que se llama somniloquio o noctilalia, que significa hablar dormidos. No sabemos si este tipo de trastornos se está incrementando o si alguno de ustedes ha perdido piezas dentales o les duele los músculos masticatorios. Quiere decir que tienen bruxismo, que rechinan, friccionan los dientes, disminuyen de longitud y pierden piezas dentales completas. La ansiedad es un factor que incrementa este tipo de trastorno del sueño. Y encerrados, ya mencionamos, se alteran los estados emocionales, se incrementa la ansiedad y es posible que se incremente este tipo de trastorno que llamamos bruxismo. Además de que el sueño es fraccionado por la ansiedad que no nos deja dormir. De tal manera que noten, aquí pudiera seguir dialogando con ustedes, dando muchos ejemplos de trastornos del sueño. Puedo seguirme, pero si quieren, podemos establecer diálogo. Si llegaron algunas preguntas, comentarios, pudiéramos ampliar la información o puedo continuar describiendo muchas alteraciones que se presentan ahora y que posiblemente se van a presentar cuando regresemos a nuestras actividades teóricamente normales, que va a ser una nueva normalidad, pero van a quedar secuelas tanto de salud en general, como de funcionamiento cerebral y como alteraciones del sueño. Eso va a quedar por cuánto tiempo, no lo sabemos todavía, ni los super especialistas saben, porque estamos en condiciones nuevas que nunca habían percibido en esta situación dramática. Ya hubo otras pandemias, esta es como la quinta pandemia. Ya hubo antes pandemias que también generó una mortandad de más de 500,000 muertos, que era gravísimo porque la población era relativamente pequeña, así que porcentualmente pues era muy grave. Ahora somos más de 7,500 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y aquí una llamada de atención, cuidemos nuestro planeta porque nos lo estamos acabando. Y a medida que aumente la población, cada vez va a ser más difícil. Afortunadamente ya algunos podrán irse a la Luna, a Marte, pero eso no es próximo, ¿eh? Todavía hay que resolver cómo se va a sobrevivir en un medio diferente al que nos dio nuestra Madre Tierra. Llámele Madre Tierra porque nos protege y no la cuidamos adecuadamente. Bueno, pues regresando
a lo del sueño les quise meter este mensaje porque es importantísimo. Como sociedad tenemos un hogar común que se llama planeta Tierra, pero lo están destruyendo unos cuantos, los que acaparan riquezas, dejan pobres a unos y quieren acaparar todo, quieren ser dueños del mundo, pero que no se dan cuenta. La vida es como un relámpago en la noche, no dura mucho y no se van a llevar nada, no se van a llevar nada. Mejor no acumulen riquezas materiales, acumulen riquezas espirituales, que esta comuna es lo que está indicando. Sean ricos espiritualmente hablando, porque lo material ni se lo van a llevar. Dónenlo, así su espíritu va a ser muy rico. Y así se van con la conciencia tranquila. Y si creen en el cielo, así se lo pueden ganar. Y si no creen, de todas maneras van con la conciencia tranquila. Bueno, pero regresando a la plática inicial, Doctor, sí, considero que valdría la pena, aparte de que por ahí te mandan fans que tienes por todos lados, saludos, abrazos, apapachos y demás, quizá valdría la pena de toda esta variedad de trastornos o alteraciones de la función del sueño en la vida, ¿cuáles son las que ahora destacan más? Porque si yo me pusiera a especular desde mi muy ronco pecho, tal vez pensaría que el insomnio, sea del dormir o del despertar, que ya nos precisarás cuál es la diferencia entre uno y otro insomnio, pero tengo la impresión de que es probable que el insomnio sea uno de los trastornos más recurrentemente presentes en el hoy. Otro que no cabe duda es el de dormir, pero no descansar. O sea, sientes que dormiste toda la noche como bestia, pero te levantas como si las bestias te hubieran golpeado. No es un sueño reparador y el sueño tiene una función reparadora. Está otro asunto que me parece importante aparte del insomnio, ¿sí? Que además es uno de los síntomas favoritos de la depresión y la ansiedad, porque entre más ansiedad, estrés y depresión haya, hay alteraciones del sueño. Utilizaste un terminejo técnico que es el ritmo circadiano. Es decir, se altera el ciclo sueño-vigilia o día-noche porque el ritmo dura entre un día, por eso se llama circadiano, me imagino. Hay ritmos que duran menos de un día, por ejemplo, el ritmo cardíaco es un ritmo infradiano, o el ritmo respiratorio. Cada inspiración y expiración tiene una duración menor a un día. Y hay ritmos ultradianos, por ejemplo, el ritmo menstrual. Es un ritmo que aparece cada periodo de tiempo, pero trasciende al día. Esa idea del ritmo, qué importancia tiene en la vida, porque ahora la charlatanería nos habla de que entrénate voluntariamente, piensa y organiza tus biorritmos. Piensa que todo te va a ir bien y decreta el biorritmo mágico para dormir a todo dar. El uso de estimulantes para dormir. Pienso en benzodiazepinas o pienso en que para mantenerte despierto, café, Coca-Cola, etcétera. Depende de la intención. El uso de estímulos o estimulantes naturales, los tés, valeriana, flor de azahar, tila, etcétera. El uso de fármacos ya definidos para favorecer el sueño, reducir el insomnio, etcétera. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y finalmente, hay gente que dice, quiero hacerme un estudio del sueño. Sé que estás en la UNAM, pero sé que tú, a tiempo cuando la Facultad de Psicología creó la UNICEF, cuando el director era el psicólogo Fernando Iturbe Robledo y René Santoveña, se creó un laboratorio de fisiología del sueño que coordinabas precisamente y que después han venido coordinando otras personas, antes en la UNICEF, ahora en el CIPSIC. Esta idea de realizarse estudios del sueño y esta idea de qué tanto aprovechar mindfulness, meditación, relajación y todo esto para favorecer y atender las dificultades del sueño, ¿cómo las aprecias?
son dos líneas de análisis, evidentemente. Lo que más frecuentemente aparece en esta hora y cuáles son las estrategias más recomendables de afrontamiento. Tan, tan. Bueno, ya con lo que me pregunta Enrique, tenemos muchísima información que analizar. Así que les pedimos a los asistentes de la comuna que resistan, porque podemos estar analizando eso por periodos de 24 horas, toda esta información. Circadianos. Circadianos, que es un término muy importante, como cuando empezamos esta plática, les dije que como materia viva estamos atados a ritmos circadianos de aproximadamente un día, un día, sí, por culpa de la rotación de la Tierra. Mente y cuerpo está atado. Seguimos el ritmo de las 24 horas del día. Aquí no hay recetas mágicas. No podemos ir contra la naturaleza. Tendríamos que parar la rotación de la Tierra para que estos ritmos circadianos ya no se lleven a cabo. No, estamos atados, formamos parte del universo, de la naturaleza. Y como les decía, a las 24 horas oscila actividad mental y física. Y eso lo debe de saber la sociedad en general, porque así como hay tiempo para dormir, que es en la noche, y tiempo para despertar, que es en el día, también hay el momento más adecuado cuando nuestra mente está más lúcida para estudiar. Los estudiantes lo saben. Hay periodos del día donde como esponja absorben rápidamente el conocimiento. Quiere decir que a esas horas su mente está lista para llevar a cabo la función que se llama aprendizaje. Y también se han dado cuenta que a ciertas horas, teniendo la obligación de estudiar, repasa y repasa, renglón, pero no pasan de la primera página. Bueno, es que su mente en ese momento no está apta para aprender. Y también para la actividad física. Esto lo deben de saber los deportistas. La hora más adecuada es después de mediodía, después de las 2 o 3 de la tarde. Los partidos de fútbol, siendo una sociedad mundial amante del fútbol, sepan que rinden más en la tarde. Es cuando la actividad física rinde más. Y los estados de ánimo también varían. Ustedes no me dejarán mentir. Algunos se deprimen ya cuando empieza a oscurecer, empiezan a escuchar el canto de los grillos, empiezan a ver cómo fosforecen las lucecitas en el cielo, como que ahí el estado de ánimo empieza a flaquear. Eso es indicación de que la actividad mental y física cambian de acuerdo a la hora del día. Y si por decreto queremos cambiar ese ritmo, como les decía, por culpa de Tomás Alva Edison, iluminó la noche cuando debería de estar oscura. ¿Y qué pasó? Se inventó el turno de la noche. ¿Pero qué pasó? Los trabajadores tienen que llevar a cabo una tarea cuando su cerebro debe de estar dormido. Resultado, se reduce la eficiencia del trabajo. Su cerebro no tiene la máxima capacidad para llevar a cabo actividades a esas horas. El índice de accidentes incrementa, baja el nivel de atención, su cerebro debe de estar dormido y ahí viene el accidente. Entonces, no podemos cambiar artificialmente todo lo natural porque vienen las consecuencias. Entonces, y para eso, ya que mencioné el trabajo, existe un capítulo especial de trastornos del sueño donde hablan de cambio de turno y eso lo deben de saber los estudiosos, por ejemplo, los psicólogos que se dedican a psicología del trabajo y los contratan.
Díganle a los patrones que quiten el turno de la noche porque no funciona adecuadamente, el rendimiento baja, el índice de accidentes incrementa. No, pero ahí mis ganancias bajan. Ah, bueno, entonces si quieres ganar más, pero para que no dañes tanto la salud de tu trabajador, no rotes de turnos, págales más a los que se van a quedar definitivamente la noche, estimúlalos pagándoles más, ya se van a quedar siempre en la noche y con muchos trabajos van a cambiar su reloj biológico, pero eso es menos desagradable que estarlos cambiando, los desajustan completamente. Esta semana te toca de 7 a 3, la próxima semana de 3 de la tarde a 11 de la noche y la siguiente de 11 de la noche a las 7 de la mañana. Los destrozan física y mentalmente hablando. De hecho, se ve frecuentemente en el sector médico, atención, sector médico, a los que llegan a hacer ahí sus prácticas que los obligan a trabajar horas continuas, no les permiten seguir el ritmo natural y caen en burnout, que a propósito de eso hicimos una tesis de maestría allá con los colegas de ese centro de investigación que ya cambió de nombre, donde vimos el burnout en médicos que los explotaban ahí en algunas clínicas. Ojalá sirva esto de ejemplo para que organicen sus tareas de trabajo. Lo hicimos con Anabel, o cómo se llama, adquirió la maestría con esa. Ana Ruth. Anabel. Ana Ruth Díaz. No, Anabel, que trabajó con Jorge, que era investigador de ese centro, sigue ahí. Pues quién sabe. Establecimos la clínica de sueño que decías. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí. Bueno, ahí hicimos esto, el burnout, cómo se queman. Y física y mentalmente ese término indica, ya no funciona el individuo, tiene burnout, está desesperado, ansiedad, no funciona ni física ni mentalmente. Cayó en burnout, se quemó literalmente. Bueno, eso es cuando modifican estos relojes biológicos que no se deben de modificar, que se están modificando ahora de manera involuntaria porque tenemos que estar encerrados. Entonces ya les dije, se altera la hormona de la oscuridad que se libera normalmente en la noche, pero otras más, la hormona del crecimiento que normalmente se libera cuando dormimos en la noche, pero si ahora ya nos dormimos, hay insomnio, esa hormona del crecimiento ya no se libera o se libera en menores cantidades. Resultado, el ritmo del crecimiento se altera, pero como esta hormona, además de controlar el crecimiento, altera otras funciones metabólicas fundamentales, viene un malestar generalizado que no entendemos por qué. Ahora les estoy dando una posible explicación. Se está alterando la liberación de ciertas hormonas. También se liberan otras hormonas, el cortisol, otro ejemplo. No los quería saturar de este tipo de información. Miren, el cortisol normalmente se libera de las glándulas suprarrenales y cuando se liberan aportan energía física y mental al organismo. Estamos listos para funcionar en el día. Si somos estudiantes, listos para estudiar y aprender. Si somos trabajadores, listos para hacer nuestro trabajo adecuadamente. Pero alteraron nuestro reloj biológico y por estos cambios, ahora esta hormona que nos da energía, lo mismo que las hormonas de las glándulas tiroides, se empiezan a liberar en la noche, que queremos descansar, es de noche, queremos dormir, pero nuestro reloj biológico se ha alterado y se liberan estas hormonas que aportan energía y estimulan nuestra mente. Resultado, insomnio. Entonces no dejarán mentir ustedes que nos escuchan. El índice de insomnio individual y de sus familiares se ha incrementado. Bien, mucha razón tenía Enrique que de los trastornos del sueño, este es el que está sobresaliendo, insomnio. Y además mencionó una palabra muy interesante. Yo estuve acostado 9 horas y normalmente en 7, 8 horas al despertar me siento fuerte, física y mentalmente hablando, pero ahora me siento cansado, a pesar de que dormí mucho. Sí, durmió mucho. El tiempo fue
adecuado o demasiado, pero ahí lo que falló es la calidad de sueño. Bueno, pero ¿cómo sabemos de calidad? De cantidad todo el mundo la conoce. Como receta, debes de dormir 8 horas diarias, que hasta cierto punto es promedio, porque la cantidad de sueño varía con la edad. El recién nacido, ustedes que tienen un recién nacido ahí en su casa ahorita, que han tenido la oportunidad de verlo dormir porque están encerrados ahí con él, se han dado cuenta, duerme más de 15 horas. Pero en la otra esquina, abandonado, tienen sus abuelitos, más de 80 años, 85, ya no les ponen atención, ni se dan cuenta. Pobres, duermen menos de 6 horas. Miren, les dejo esa tarea, ahí hagan esa curva, ahí tienen los elementos, de una esquina de la recámara a No la otra, dejas de la ser curva. maestro, doctor. El recién nacido duerme más de 15 horas y el otro pobre abuelito abandonado 6 horas, ni le ponen atención, pero cuando menos, ya les di la tarea para que les pongan atención, cuando menos para que hagan esta curva de cómo la cantidad de sueño decrece de acuerdo con la edad, y ustedes pónganse en medio de la curva. Tienen que dormir de 7 horas a 7 horas y media. Ya completaron la curva, ya tienen una tarea, ya le pusieron atención a los abuelitos. Bueno, uno de los objetivos de esta plática es llamarles ese tipo de atención. Ah, pero también hablaban de calidad de sueño. La cantidad de sueño todo mundo lo entiende, pero la calidad, ¿cómo podemos saber a ojo de buen cubero que fulano de tal tuvo buena calidad de sueño? Por viendo la conducta, el comportamiento a la mejor. Si al otro día funcionan bien y física, mentalmente hablando, no importa la cantidad de sueño que tuvieron. Si están funcionando bien, es que el poco, mucho sueño que tuvieron fue de buena calidad, porque les permite llevar a cabo con mucha precisión sus actividades cotidianas. Pero para ser más preciso en la calidad de sueño, el sueño no es un fenómeno único. Por medio de analizar la actividad cerebral colocando dispositivos que se llaman electrodos, que son discos metálicos que tienen un diámetro aproximado de 10 milímetros, se les pone en el cerebro, en el cráneo, para registrar actividad cerebral, y la actividad cerebral es la que nos indica si están despiertos, dormidos y la profundidad del sueño. Y dormimos por unidades que se llaman ciclos de sueño, que duran en promedio 90 minutos, pero si dormimos 8 horas, quiere decir que esta unidad se repite de 3 veces a cada noche y pasa por diferentes escalones de profundidad que se llaman etapas de sueño. Y para que la calidad del sueño sea adecuada, hay que pasar por todos los escalones, pero a veces se pasa uno durmiendo 9, 10 horas en sueño superficial, en un escalón superficial. Y entonces ahí se habla de que la calidad de sueño fue mala, dormimos mucho, pero no pasamos por las fases que se consideran de sueño reparador, llamados así porque en ese momento se liberan hormonas que aportan energía al cuerpo para nuestras actividades. Entonces, con esto creo que contestamos esa inquietud que mencionaba Enrique, que por una parte es la cantidad de sueño y por otra parte la calidad, que está siendo afectada en este momento. Se quejan mucho de que a veces tratan de estar acostados muchas horas, pero despiertan todavía cansados. Bueno, la calidad de sueño fue mala, porque aunque durmieron mucho, el sueño fue superficial. Y entonces es de los trastornos que son más evidentes en este momento por la pregunta que hacía Enrique, que están surgiendo muchos trastornos y cuáles son los más abundantes, el insomnio y también la inversión del ciclo. Algunos, como les decía, empiezan a dormirse más tarde, a levantarse más tarde y pueden llegar al extremo, no sé si alguno de ustedes ya llegó, que ahora duerme en el día y en la noche está despierto. Ya invirtió completamente su ciclo. No sé si ya lo hicieron algunos de ustedes. Pues está interesante y puede ser grave. Pero también es grave para los que están ahí cerca, porque si ustedes ya no duermen en la noche, duermen en el día, en la noche están despiertos,
y luego les da coraje que todos estén durmiendo y ustedes estén despiertos y tratan de interrumpir el sueño de los demás. Entonces ahí empieza a haber problemas de tipo social, agresiones, etcétera. Vean todo lo que pasa por culpa de estar confinados por esta pandemia. Doctor, hay otro asunto que se ha observado en la clínica, en consulta. A mí y a varios, lo que es la percepción o atribución del dormir y sus dificultades. Hay personas que me dicen, no he dormido 4 días consecutivos porque no he podido dormir. Y le digo, a ver, haga lo siguiente. A las 10 de la noche, ponga, son las 10 y estoy pensando esto, etcétera, a las 10:10 para. Haga lo mismo a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, y resulta que entre las 12 y las 3 no registran. Estoy suponiendo que aunque la persona atribuye que no durmió nada, es probable que haya dormido 3 horas en promedio por día, que además, en términos de calidad, no le permite descansar. Ese es el de dormir, pero no descansé, que es el fenómeno de calidad del sueño. Y asociaste también antes síntomas del COVID desde las reacciones antihistamínicas, rinorrea, estornudos, calofrío, fiebre, dolor, que afectan la calidad y la cantidad de sueño. Esto significa que también es importante ir diferenciando la atribución de la realidad del dormir, porque la mayoría de la gente dice literalmente, no he dormido 3, 4 días. Existe la posibilidad de que alguien se mantenga en vigilia o despierto 5 días consecutivos sin tener microsueños u horas de sueño que menosprecia porque dice no dormí, aunque haya dormido 3. Eso también, ¿cómo afrontarlo, doctor? Esta pregunta también es súper interesante, que le pedimos a la comuna que permanezca otras 24 horas aquí, porque este tema les interesa a todos. La falsa percepción del sueño, que efectivamente existe. Varios se quejan de que casi no duermen o que duermen poco. Eso es lo que ellos reportan. Pero ya cuando se le ponen electrodos y se les pone a dormir, pues resulta que duermen igual o más que el promedio. Entonces, una falsa percepción de que duermen mal. Pero atención aquí. A veces la percepción es muy importante porque él percibe que su sueño no fue reparador, a pesar de que estos sistemas objetivos indican que durmió mucho, pero posiblemente para él no fue suficiente. Ahí empiezan las diferencias individuales. Hay sujetos que duermen 5 horas. En la historia hay varios nombres, entre ellos Piaget. 5 horas, y al otro día funcionan muy bien. Y alguien dirá, bueno, si duerme 5 horas está enfermo. Y otros que duermen 9 horas y al otro día andan con somnolencia. Bueno, ese también está enfermo. No, existen diferencias, necesidades diferentes para cada individuo. Pero uno mismo se puede contestar, ¿cuánto necesito dormir yo? Bueno, yo me doy cuenta que durmiendo tantas horas funciono muy bien al otro día. Si después de dormir tantas horas ando con somnolencia, eso me indica que necesito dormir más. Uno tiene la respuesta, aunque ya a nivel global se dan promedios generalizados, se indica 8 horas. Bueno, este es un promedio general, pero hay que ver los extremos. Este es un promedio, en los extremos puede haber los que necesitan 10 para sentirse bien y otros 5 horas diarias. Y además, como les decía, depende de la edad. Esta cifra es movible. Ahora, hay personas que reportan el que nunca duerme. Habíamos dicho que los científicos en el laboratorio, cuando experimentan con ratas sobre todo, y no las dejan dormir, y a otro grupo no las dejan comer, se mueren primero las que no duermen que las que no comen.
Entonces, esos que nunca duermen, bueno, ¿cómo siguen vivos? Claro, en el humano no se puede experimentar para decir, no, tú estás equivocado, mira, te voy a obligar a que no duermas y te vas a morir primero que ese que sí va a dormir. Eso no se puede hacer, éticamente hablando, aunque sabemos que posiblemente en las guerras mundiales hicieron experimentos de ese tipo, pero son datos no publicables y las revistas no los publican. A lo mejor ha habido humanos que han dormido, han muerto por no dormir. De hecho, existe dentro de los más de 100 trastornos del sueño, hay uno que se llama insomnio familiar fatal. Y se llama así porque terminan fatalmente con la muerte por no dormir. Y se llama familiar porque sí, hay genes, hay genes que controlan la duración del sueño. Y como es familiar, se da en personas que comparten los mismos genes. Entonces hay ese tipo de insomnio familiar fatal. Se mueren por no dormir y ya se han encontrado lesiones en el tálamo en estas personas. Ahora, no sabemos si otros que viven y que dicen que nunca duermen, no sabemos si duermen como aves. Miren, un ejemplo. O el Las cocodrilo que nos decías. cocodrilos, sí. Las aves que ven que son súper abusadas, a veces más que nosotros, las queremos atrapar y no podemos. ¿Y cómo duermen? Bueno, ellos aprovechan una ramita que no llega el viento porque las despierta, pero ahí tienen microsueños. El sueño de las ensoñaciones que les dije, o sueño de movimientos oculares rápidos, en las aves dura en promedio 8 o 10 segundos, en el humano dura 900 segundos para convertir todo a segundos y vean la proporción. Entonces, estos humanos que dicen que no duermen, a lo mejor tienen microsueños como aves. Vean al que dice que no duerma, véanlo, estamos frente a frente platicando y de repente como que se desconecta unos segundos. Dice que está despierto, pero a lo mejor se echó un microsueño, porque ya en el laboratorio bien controlado, el sujeto que ha tardado más sin dormir es uno que dejó de dormir como 660 horas. 660, no, perdón, déjenme ver, fueron 11 días, entonces serían 240, como 300 horas continuas. Eso sí, con sus electrodos, pero ahí detectaban que de vez en cuando su actividad cerebral como que se alentaba, aunque sea milisegundos. Y en esa fracción de tiempo, pues es difícil detectar sueño, pero el sistema indica aquí tuvo como un micro o milisegundo, tantos milisegundos de que durmió. De tal manera que experimentalmente hay sujetos que han aguantado ese tiempo sin dormir, confirmado con colocación de electrodos. Entonces A no ver, hay más información yo confiable. recuerdo que nos comentabas de que, por ejemplo, animales que viven en el mar, pero que son aeróbicos, el delfín, por ejemplo, o la ballena, parece ser que nunca duermen porque nunca los veía dormir. Y tú mismo comentaste que allá hay otro truco. Mientras un hemisferio cerebral duerme, el otro está despierto, de modo tal que el animal parece que no duerme, pero está durmiendo. O el caso de los cocodrilos y los leones, que bien me acuerdo cuando traíamos la bromita de implantar un cocodrilo, y resulta que no duerme como 6 meses del año, pero los otros 6 meses se la pasa durmiendo. Esas diferencias que marcan estilos del dormir y el despertar, que pueden ir permitiéndonos comprender las dificultades en el sueño. Pero insistiré en una pregunta que es muy recurrente que nos hacen: el uso de psicofármacos para facilitar el sueño. Bueno, tocaste un tema
que nos llevaría otra 24 sesión de horas. 24 horas con la comuna. Pero primero vamos a tocar esta pregunta puntual de los psicofármacos que la hicieron hace rato y quieren como un comentario en este momento. Bueno, para eso es importante que sepan que para regular la vigilia y el sueño normalmente, además de intervenir ciertas zonas cerebrales, ahí se liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, donde está adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, orexinas. Mencioné histamina. Sí, Histamina se libera para producir vigilia y algunos medicamentos, a veces para los curar antigripales, por ejemplo. algunos resfriados, daban medicamentos que tenían antihistamínicos. Y ahí el resultado de que ese tipo de enfermos que tomaba esas medicinas con antihistamínicos les daba somnolencia. ¿Por qué? Porque el fármaco estaba afectando un neurotransmisor que nos mantiene despiertos. Si se bloquea su liberación, nos da sueño. Ahora, todas las drogas en general afectan el sueño porque actúan químicamente, como ya les decía. Uno, la marihuana, el tetrahidrocannabinol y cannabidiol, que ya lo están regularizando. Pónganse felices los grandes fumadores de marihuana, pero aprovecho para conocer de ustedes, grandes fumadores de marihuana, para que me ayuden a confirmar esto que voy a decir. ¿Les da mucho sueño? ¿Sí o no? Bueno, ya los grandes fumadores ya asentaron así con la cabeza que sí. Bueno, ahí esas sustancias están actuando sobre estos mecanismos reguladores del sueño. Los adictos a la cocaína, ahí produce insomnio porque estimulan los centros de la vigilia, ayudan a liberar los neurotransmisores o sustancias químicas que activan la zona de la vigilia del cerebro. La cocaína, las anfetaminas, todo eso altera el sueño. Pero son fármacos digamos, o sustancias ilegales. Pero también veo en su intención qué pasa con las drogas legales. Bueno, la cafeína y la nicotina. La cafeína actúa sobre una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es una sustancia que produce el cerebro que también sirve como señal para empezar a dormir. Cuando se libera la adenosina, se inhiben los núcleos que nos mantienen despiertos. Pero ustedes se toman un buen café, ahí va Y me nicotina. duermo de todos Y modos. la nicotina bloquea la acción de la adenosina y viene el insomnio. Pero aquí hay algo paradójico, y ya lo dijo Enrique, no es cierto, porque yo tomo café y duermo muy bien, como que esto que nos están diciendo no es del todo verdad. Nos dicen que la cafeína produce insomnio por esta reacción farmacológica, pero ya dijo Enrique que no es cierto, que él toma su café y duerme mucho. Y varios que están escuchando, es cierto, están acostumbrados a tomar café. Ahora, aquí vamos a analizar dos cosas. El café que se toman, uno, puede ser garbanzo molido y creen que están tomando café con cafeína, pero realmente lo que les vendieron en la tienda es garbanzo molido que sabe a café. Eso puede ser. O dos, que tienen un fenómeno que se llama de tolerancia. ¿Qué significa ese fenómeno de tolerancia? Miren, normalmente toda sustancia extraña que ingerimos hace un efecto en el organismo. En este caso, ingerimos cafeína, nos produce insomnio. Aquellos nuevos bebedores de café tienen insomnio, pero si ya lo hacen constantemente. Bueno, pero
¿Por qué produce insomnio? La cafeína actúa inhibiendo esta molécula que produce sueño. Normalmente el hígado reacciona a moléculas extrañas, produciendo enzimas, es decir, sustancias que destruyen a esa molécula extraña que ingerimos. Pero el hígado no está preparado para destruir la cafeína porque no la conocía. Este bebedor de café apenas empezó. El hígado no sabía de la existencia de cafeína, produce insomnio. Pero ya la segunda vez, tercera vez, y todos los días toma café, el hígado ya está preparado, ya sintetizó enzimas que destruyen esa molécula que inicialmente le producía insomnio. Ahora ya no le produce insomnio, porque molécula de cafeína que entra es destruida por el hígado. Entonces, el buen bebedor de café a la noche se toma su café verdadero, hasta express, ese que producen El turco. vendedores de café de Chiapas o de Colombia o los brasileños. Café express. Y este es buen bebedor de café. Duerme muy bien. Es que su hígado ya tiene las enzimas que destruyen la cafeína. No le afecta mucho la cafeína para dormir. Es más, si no toma café, ahora no duerme. ¡Ay! Ahí hay otra contradicción de lo que me están explicando. No, pero ahí interviene otro mecanismo, porque este bebedor de café es adicto a tomar su café y si le quitan su adicción, viene otro fenómeno que se llama ansiedad, desesperado. Mi café, antes de dormir quiero mi café. Le viene la ansiedad. Ahora la ansiedad le produce insomnio. No es la cafeína. Ahora es un estado emocional que se llama ansiedad. Y algo similar, atención, puede suceder a los fumadores de tabaco. Acuérdense, aunque ya está prohibido, algunos de ustedes todavía fuman y se desesperan si antes de dormir no se fuman la última colilla y en la cama les da insomnio, a pesar de que la nicotina produce insomnio, pero ustedes ya tienen las enzimas en su hígado que destruyen la nicotina, de tal manera que se fuman el último cigarro antes de dormir placenteramente, pero y si no se fuman, viene la ansiedad, y tienen ansiedad, el fumador tiene ansiedad por no fumar la última colilla. A veces con la última colilla queman su sábana o su colchón, se quedan profundamente dormidos. Entonces, como ven, aquí hay una serie de mecanismos que hay que entender para comprender estas paradojas que les acabo de comentar. Y hay otros fármacos también legales, como son los hipnóticos. Hipnóticos son sustancias que inducen el sueño. Entonces, son sustancias que se administran a los que tienen insomnio porque facilitan el sueño, pero no es sueño natural, es sueño de tipo farmacológico. ¿Qué queremos decir con esto? Les ayuda porque induce el sueño, pero generalmente no presentan todas las fases del sueño. Y, y a la larga puede haber adicción. A la larga no duermen, no pueden dormir sin su pastilla para dormir. Eso de pastillas para dormir es un término inventado por los laboratorios que producen toneladas de pastillas para dormir, para venderlas, pero realmente no son pastillas que reproduzcan el sueño natural. Ayudan. Y aquí el especialista debe de tomar la decisión. Dar fármacos para dormir es la última elección que debe de tomar el especialista. Porque aquí noten lo que les voy a decir. Cuando alguien se queja de insomnio, de que no duerme bien, a ver, vamos a ver, llega el especialista, dime cuáles son tus hábitos para cuando te dispones a dormir. Y puede ser que tiene malos hábitos. De ahí surge lo que se llama reglas de higiene del sueño, que no es nada más que implementar ciertos tipos de conductas. ¿Cuáles son? Mira, acuéstate y levántate a la misma hora. No muevas esos horarios. En pandemia lo estamos moviendo.
Vean que ya no se acuestan a la misma hora y no se levantan a la misma hora de siempre. Ya están alterando ahí una regla de higiene del sueño. Resultado, insomnio. Ah, ya están entendiendo por qué. Bueno, ahí va uno. 2, el lugar donde se duerman, controlen los estímulos. No mucha luz. Ah, pero ustedes ahí amontonados, unos se quieren dormir, otros no. Los que no, todavía tienen la luz prendida. Ahí están faltando a otra higiene del sueño. Resultado, insomnio. Bueno, otros. Oh, como no puedo dormir, para llenar mi tiempo, voy a tomar un poco de Coca-Cola o un cafecito. Ya hablamos del cafecito, de la Coca-Cola. Antes no tomaban Coca-Cola, ahora sí. La Coca-Cola, dentro de su fórmula, tiene parte de cafeína y los muy sensibles, pues ya tienen insomnio. Bueno, ahí ya están alterando otra higiene del sueño. Donde duerman, las temperaturas extremas alteran el sueño. Mucho frío o mucho calor alteran el sueño. Y ahí están todos amontonados, liberan calor del metabolismo, aumenta la temperatura del cuarto. Otro factor que afecta el sueño, insomnio. Y así, entonces, si después el especialista se da cuenta que su problema es que no siguen las reglas de higiene del sueño, no necesitan fármaco, simplemente, mira, adopta las reglas de higiene del sueño y regresa una semana después. Si las adoptaste y ya duermes bien, qué bueno. Y si regresas y dices que no, pues dime la verdad, a lo mejor no adoptaste las reglas de higiene de sueño, te estás engañando tú solito, pero si las adoptaste y no, sigues sin dormir bien, entonces sí tienes otro problema. Ya me diste armas para buscar otra alternativa. Bueno, ahora sí te voy a tratar, voy a implementar una técnica para tratar tu insomnio. La primera es de tipo cognitivo-conductual. Relájate, te voy a dar técnicas de relajación física y mental. Y con eso hacemos que tu mente se concentre en algo que no te llame la atención, para que tus penas las alejes, porque a veces las penas estimulan tu cerebro y no te dejan dormir. Entonces, técnicas de relajación física y mental. Bueno, algunos dicen, ya me funcionó. Y otros con insomnio más grave, no. Entonces ahí viene, bueno, ¿qué hacer? Por una parte, tratamiento psicológico. Y como está tan grave, sí merece ya el tratamiento farmacológico. Pero voy a empezar con dosis baja. Y así ya tenemos parte psicológica y parte farmacológica. Si el insomnio sigue, ni modo, vamos a subir la dosis de esta pastilla inductora de sueño. Va a regresar o va a reportar la siguiente noche, dormí bien, antes dormía 5 horas y ahora dormí 8 horas. ¡Uy, qué bueno! A la siguiente noche se reporta, sigo bien, aunque no dormí 8 horas, dormí 5 horas, el fármaco sigue funcionando. Al siguiente día, sigo bien, aunque ahora dormí 6 horas, el fármaco sigue funcionando. Después, sigo durmiendo bien 5 horas. Ahora 4, 3, y aunque me tome mi fármaco, ya no puedo dormir bien. Atención, allá el especialista debe de saber que estos fármacos tienen un efecto transitorio y que pierde su efecto y luego duermen igual o peor que cuando no tomaban fármaco. Y si el paciente desesperado dice, ahora ya no me lo tomo, porque no me hace efecto, y él dice que se lo quita, mal, porque ahora duerme mucho menos que antes. El insomnio se hace más marcado. Y si llega a dormir, se mete a un infierno, porque abundan las pesadillas. Y eso hablando de fármacos legalmente
utilizados. Y así hay muchos. Son las famosas pastillas para dormir, pero actualmente no hay ningún laboratorio que haya encontrado la pastilla real para dormir. Se sigue investigando, se siguen generando nuevos productos con menos efectos colaterales. Es decir, que tengan sueño más reparador, pero menos efectos colaterales nocivos. ¿Cuáles son esos efectos colaterales nocivos? Muchos producen problemas de aprendizaje, amnesia, las famosas benzodiazepinas que se venden por toneladas como inductoras del sueño, le ayudan al durmiente, pero también alteran su aprendizaje, producen amnesia, también producen debilidad muscular y eso es grave para los ancianos porque pueden tener un accidente, tienen debilidad muscular, se caen, se fracturan. Entonces hay que poner también atención en esos efectos colaterales nocivos. Y también la duración del efecto, porque hay pastillas de corto, mediano y largo plazo. Aquí hay que buscar una cuyo efecto dure nada más 8 horas, el tiempo que uno está acostado. Hay otras que duran 10, 20 horas. Bueno, uno ya se levantó para ir a trabajar, estudiar, y anda uno como zombie, atarantado, groggy. Entonces, hay que seleccionar la estrategia más adecuada. Cada paciente es un problema particular, de tal manera que no acepten recetas. A mi compadre, a mi comadre, miren, esta pastilla le funcionó, tómatela. No, este es un tratamiento personalizado. Bueno, con esto contesté una inquietud, primero de fármacos ilegales que producen insomnio y ahora con fármacos legales que si no se manejan bien, terminan por producir insomnio farmacológico. Pues doctor Ayala, llevamos 1 hora 45 minutos como si nada y no tenemos insomnio, ni No, porque además tampoco agotamiento. Ha sido amena la charla, ha sido enriquecedora en muchos sentidos. Nos debemos una buena botana en algún momento cuando salgamos de la fase aguda sí, todavía de esta pandemia. Ya iremos a la botana a ver a dónde. muy bien. Y no sé si para cerrar quisieras decir algo, doctora Ayala, además de que yo quiero, porque preguntan algunos que tuvieron que irse, esta serie de programas de la Comuna de la Palabra regularmente se suben como podcast en Spotify de la Comuna de la Palabra para quienes lo oyen y no lo pueden ir viendo. Y además se colocan en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Los invito a suscribirse tanto al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra como al Spotify con su canal de la Comuna de la Palabra, ya sea que vean el video o que vean o escuchen el podcast. Ahí estarán colocados y en nuestras páginas de Facebook colocamos los enlaces a cada uno de ellos. Por otro lado, pues no sé si quieras para cerrar decir algo, doctor, y ya después nos despedimos y cerramos esta amena, enriquecedora y sabrosa charla. Bueno, pues sí, yo quisiera agradecer esta invitación que realmente fue amena y no fue cansada porque tratamos de hacerlo como una plática, dialogar, de seleccionando información que consideramos que le interesa a todo mundo, que uno quisiera estar platicando acerca de esos temas y con mucho interés, porque son situaciones que uno mismo vive. Y más en estos tiempos, yo creo que llenaron, creo yo, positivamente este espacio de aproximadamente 1 hora y media. Y sé que hubo por ahí muchas inquietudes, muchas preguntas, y sé que hay más preguntas que respuestas. Y como dices, esto se sube y queda allí para que lo reanalicen y allí mismo pueden hacer preguntas. Y casi siempre les digo, después
veo la repetición y si veo por ahí algunas inquietudes les contesto. Les prometo eso, pero casi siempre no lo cumplo. ¿Por qué? Porque tengo más de 50 videoconferencias que no me da tiempo. Antes empezaba a contestar eso, pero me llevaba muchas horas y ya ahora nada más quedo en promesas. Les voy a poner atención y a ver si les contesto. Pero de todas maneras los invito a que vuelvan a ver esto que se grabó, porque deja mucho para la reflexión. No nada más para este tema en particular, que es súper interesante, sino para los comentarios que metimos de manera intermedia, que creo que es información útil para todos nosotros como sociedad. Y qué bueno que entramos a un espacio libre donde flotan las ideas en plena libertad, a la comuna, que comuna se originó, creo que en un lugar de Europa ya con los... En París, la comuna de París. ¿no? Y con los italianos, y que se ha extendido en todas partes, inclusive América, pero que en México el equivalente puede ser el municipio, pero yo le dije aldea, y a Enrique como el presidente municipal de esta aldea o el regidor de esta aldea, pero está bien, hay que conservar este espacio lleno de libertad. Así que muchas gracias por esta invitación y esperamos a ver si hacemos una reunión, una comuna donde fluyan las cervezas bien frías, camarón, caldo de camarón bien caliente, chicharrón. Hacemos una botana virtual. Sí, pero ahí mira, va a estar feliz todo el mundo, va a querer que no se acabe esa reunión comunal. Bueno, dejamos eso para el momento más adecuado. Doctor Sayuri García de la clínica Benjamín Domínguez Trejo te manda saludos. Oh, sí, conozco a ese gran grupo académico. Muchas gracias por ponerme atención. Muchas gracias, Sayuri. Norma Ñorbe, Sayuri García, Nayeli Bello, que fue mi alumna en una maestría en Acapulco, Erika Abarca, bueno, ella está de rigor prácticamente, Ana Laura Veo de Cuautla, que es tu fan, Enrique Tejeda, que ha estado y sugiere que tengamos otra charla, Elizabeth Mulato, que plantea la diferencia entre terror nocturno y pesadilla, que se te sube el muerto y esas cosas, si es que existe esta tipificación. Sí, por aquí podemos, si le interesa mucho el término, se le sube el muerto, podemos extendernos también, sí. Sí, el terror nocturno. Jorge Acero, es Sael Pineda. Otro gran colega de la clínica esa de Patito el doctor Bonito, Benjamín que Domínguez. como da lata cuando se pone así. Aparte de Patito Bonito está Ana Lorena García. Es un placer escucharte. Otra vez Jorge Acero, Enrique Tejeda te manda saludos. Norma Ñorbe Baños y más. Doctor, yo no quiero dejar de agradecerte, dejar de agradecer a todos nuestros seguidores en México, Centroamérica, Sudamérica y del otro lado del charco, allende el mar, y naturalmente después de esta amena e interesante charla me sugieren que te volvamos a invitar para hablar de estas cosas, lo que son terrores nocturnos, aparte de la pesadilla, que es distinto, lo que es la catalepsia y la narcolepsia, todo este tipo de cosas que aún nos faltan. Da para más, doctor. Licia Espinosa, es una delicia escucharte. Saludos desde Oaxaca. Pues, doctor, muchas gracias a nuestros seguidores y hasta la próxima.